Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición una vez más en esta linda mañana poder estar aquí delante de ustedes para compartir una vez más un devocional más a través de la palabra de Dios. Y bueno, contento de poder en este día levantarnos y poder abrir nuestros ojos, respirar y caminar con el Señor, ¿verdad? A veces damos por sentado tantas cosas que nos olvidamos de la bondad y misericordia del Señor que nos extiende cada día, ¿verdad? Y bueno, antes de comenzar el devocional, usted sabe que mi interés con usted es que usted pueda desarrollar una vida devocional práctica, que usted pueda caminar con el Señor. Y obviamente mi interés también con usted es compartirle un principio bíblico que pueda ayudarle para este día en su vida personal. Y quiero invitarle una vez más en Lucas capítulo 2, en el versículo 47 y 48, y mediten estas palabras. Ya casi estamos por terminar el capítulo 2, y mire lo que dice allá. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se maravillaron, y díjole su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu madre y yo te hemos buscado con dolor. Quiero que piensen, por favor, en cómo esta porción de la Biblia nos dice que María le preguntó al Señor Jesús: ¿por qué nos has hecho así? Y esta es la continuación del devocional que comencé el día de ayer, y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios sobre su palabra. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por esta oportunidad que me das de compartir un devocional más a través de tu palabra, Señor. Y pido, Señor, que mientras tu palabra nos ministra, sea ella que nos anime a confiar y a esperar en tus bondades y en tus cuidados que tienes para con nosotros, Señor. Bendice este día, bendice a tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Como dije en devocionales anteriores, el tiempo de la búsqueda del Señor Jesucristo por 3 días largos se terminó. No se percataron los padres de José y María que el Señor Jesús había tomado la decisión de quedarse en Jerusalén, y les tomó un día de camino darse cuenta de que el Señor Jesús no se encontraba con ellos. Y creo que a veces en términos de vida espiritual nos toma, cuando somos sinceros ante el Señor, tiempo como para aceptar y entender que hay ciertas cosas en nuestra vida espiritual que requieren la gracia de Dios y la presencia de Dios y el obrar de nuestro Dios para darnos cuenta en dónde nosotros como cristianos nos encontramos. Y al pensar en cómo se dieron cuenta un día después de que el Señor Jesús no estaba, le buscaron en ese mismo día, y luego regresaron, les tomaron varios días para encontrarse una vez más con la asombrosa realidad de que el Señor Jesucristo se encontraba en el templo preguntando a los maestros de la ley y oyéndoles principalmente. El tiempo de angustia que José y María vivieron debió de haber sido un tiempo de horror, de tristeza, imaginándose todos los males probables que en términos humanos uno como padre se puede imaginar al perder un hijo. Pero es bueno saber que sin importar a veces lo que nosotros nos imaginamos en nuestra vida como cristianos, el Señor siempre tiene cuidado de sus hijos y tiene cuidado de nosotros. No debemos de olvidar lo que el apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 5:7, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Aunque el Señor Jesucristo dejó a sus padres de forma intencional, y lo puede ver cuando el Señor Jesús le responde a María, el Señor sí tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado como lo tuvo de María. Obviamente cuando se menciona a José, se hace una separación entre José y María, su mamá, su madre, porque lo que estaba haciendo era reconocer la virginidad del Señor Jesucristo, el escritor que es Lucas. Y después de esos días de angustia, como vemos, ¿verdad? José y María vieron lo que el Señor Jesús estaba haciendo, y le preguntó María al Señor Jesús lo que tomé yo para comenzar el día de ayer hablando para estos devocionales, ¿verdad? Obviamente los temores y las dudas de dónde se encontraba el Señor los había dominado y los había controlado, y las emociones
habían estado por encima de su capacidad de entender que simplemente eran instrumentos en las manos del Señor para que naciera el Salvador. Y creo que a veces en la vida cristiana las emociones nos pueden llegar a ganar tanto en nosotros que nos olvidamos quién es el que tiene control de la vida, de la embarcación de nosotros, de las circunstancias que nosotros nos encontramos viviendo en nuestras vidas. Y bueno, el temor los había dominado naturalmente como padres, los había controlado. Y por eso vino esta pregunta de los que fueron sus padres terrenales: ¿por qué nos has hecho así? Yo creo que esta pregunta que hizo María nos recuerda a cada uno de nosotros lo que hacemos en momentos difíciles de nuestra vida, cuando nos enfrentamos con la cruda realidad de que estamos pasando por un periodo de adversidad, de prueba, de lucha. Y creo que es muy válido hacernos este tipo de preguntas cuando llega una adversidad. ¿Por qué el Señor nos ha hecho así? ¿Por qué el Señor ha permitido esta situación en nuestras vidas? Y creo que son preguntas objetivas, no acusativas. Y creo que el cristiano, cuando hace una pregunta de este tipo al Señor, debería de cuidarse que no lo haga con amargura, ni con enojo, ni con resentimiento, ni mucho menos cuestionando la voluntad del Señor en nuestras vidas. Porque a la pregunta de María, el Señor Jesucristo le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Qué acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Y por eso vino esa respuesta del Señor Jesús. Pareciera enérgica, pareciera dura, pero en realidad lo que le estaba diciendo a María y a José es: no se les olvide que están tratando con el creador del universo y que yo puedo hacer lo que a mí me plazca. Es lo que básicamente les estaba respondiendo el Señor a José y a María. Y bueno, vinieron porque lo habían perdido, pero a veces en nosotros llegan cierto tipo de pérdidas de seguridad, de confianza, de esperanza, de seguridad, del por qué el Señor permite que algunas cosas sucedan en su soberanía, con un propósito en nosotros. Decía yo el día de ayer que a veces preguntamos: ¿por qué nos has hecho así?, cuando nosotros despedimos a un ser amado. Y creo que es válido cuando perdemos a un ser querido llorar. Es válido cuando despedimos a un ser querido que ha confiado en Jesucristo como nuestro Salvador personal, tener que decirle hasta pronto. Pero también yo creo que a todos nosotros como cristianos este tipo de situaciones nos pone en perspectiva de cómo nosotros tratamos nuestra vida espiritual. No se nos debe de olvidar que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, y que ante esa inmediata situación en donde nos veremos cara a cara con nuestro Salvador, Pablo nos dice estas palabras en Romanos capítulo 14, versículos 7 al 10, cuando dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y luego dice el versículo 8 de Romanos 14, que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Y note lo que dice ahí. Dice: así que o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y dice: mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y luego dice estas palabras: porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. No se nos debe de olvidar, hermanos, que la pregunta no es por qué cuestionando, sino es para qué. Yo creo que el cristiano debe de ser consciente de esta verdad, que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y hermanos, todos nosotros que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador personal, debemos de alegrarnos de cuando nos separamos de un ser amado y al que respetamos en esta vida, para despedirlo a ser ausente en cuerpo y presente al Señor. Pero
debería de poner en perspectiva a todo cristiano, de ver cómo trata su vida cristiana. Obviamente, nos preguntamos por qué nos has hecho así cuando tenemos que decirle un hasta pronto al ser querido que despedimos, pero también a veces nos preguntamos por qué nos has hecho así cuando perdemos nuestros bienes y nuestra salud de nuestra vida. Y este es el segundo principio que quiero compartirle para este devocional, pensando en Job, en ese famoso hombre de fe y de dolor que experimentó todo tipo de calamidades en un mismo día. Quiero que nada más me siga con su vista y escuche lo que dice la palabra de Dios allá, cuando dice que un día vinieron los hijos de Dios en el versículo 6 de Job 1, a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán, y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán dijo a Jehová, de rodear esta tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y luego dice, respondiendo Satán a Jehová, dijo, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, y por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y dijo Jehová a Satán, he aquí que todo lo que tienes está en tu mano, mas solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satán de delante de Jehová. Y obviamente dice aquí hasta el versículo 21 toda la serie de calamidades que Job vivió. Y dice que un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero, dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Que dijo, están arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellas. Acometieron los sabeos y tomaronlos e hirieron los mozos a filo de espada. Solamente escapé yo para darte las nuevas. Aún estaba hablando y vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los mozos y los consumió. Solamente escapé yo para darte o traerte las buenas nuevas. Primero perdió afectivamente a sus hijos. No se nos olvide que esa fue la primera pérdida. La segunda pérdida fue sus pérdidas materiales. Y dice que, hablando el asunto de que tenía ovejas y que tenía jóvenes y los consumió. Y dice que solo uno escapó para darle las nuevas. Dice que todavía se estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y dieron sobre los camellos y tomáronlos. Hirieron los mozos a filo de espada y solamente escapé yo para darte o traerte las nuevas. También se perdió todo aquello con lo cual Job negociaba en sus tiempos. Perdió afectivamente a sus hijos, perdió materialmente sus bienes materiales que nutrían la parte interna de sus propiedades, y también perdió todo aquello material que le permitía negociar con otros cuando sus camellos fueron también robados por los caldeos. Dice que entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y aquí un gran viento que vino del lado del desierto hirió a las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Nota lo que dice, y trasquiló su cabeza y cayendo en tierra, se quejó. ¿Dice así, hermanos? No. Dice que adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y luego dice que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando vemos la vida de Job, hermanos, y este es el tema central para este devocional, Job es una buena ilustración, hermanos, del dolor que el cristiano puede experimentar de este lado del cielo. El creyente va a vivir toda serie de calamidades, de pérdidas materiales, económicas, afectivas, y creo que a veces es muy común preguntarnos ¿por qué nos has hecho así? Olvidándonos que aunque tuvo pérdidas de esta magnitud Job, dice la Biblia que adoró sobre sus rodillas, sobre el momento en el que dolorosamente Job estaba viviendo. Y dice la Biblia que dijo estas palabras, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos en verdad sufrimos cuando tenemos este tipo de pérdidas similares a las que Job tuvo?
cuando tuvo noticia tras noticia inesperada de su vida, anunciándole y diciéndole todo lo que él estaba perdiendo. Y la Biblia nos dice que Job respondió desde una perspectiva donde él sabía que el Señor tenía cuidado y control de toda la situación que estaba viviendo él en su vida. Y por eso Job pudo exclamar: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo creo que en este devocional, cuando nos hacemos esa pregunta de por qué nos has hecho así, nuestra conclusión debería de ser: Él dio, Él quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y yo creo que cuando nosotros tenemos esa conciencia de que nada es nuestro y que todo le pertenece a Él, aún nuestra vida, nuestra perspectiva de mirar la vida cristiana va a cambiar, hermanos. Y por eso le quiero animar a que cuando vengan ese tipo de preguntas a su vida como cristiano, sea un creyente objetivo en adorar y reconocer que Él sigue siendo Dios en medio de aún de la dificultad de nuestra vida. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.